Hola chicos y chicas, en esta ocasión hablaremos de los triángulos rectángulos para después pasar a unos temas más complejos que son funciones trigonométricas. Antes que nada quiero explicarles qué es lo que hace que un triángulo sea un triángulo rectángulo. Lo único que va a diferenciar un triángulo rectángulo de los demás triángulos va a ser su ángulo, ¿sale? Cuando tenga un ángulo de 90 grados, ¿sí?, se le va a conocer como triángulo rectángulo. En este caso, en el primer triángulo, su ángulo de 90 grados sería acá. En el siguiente triángulo sería acá, su ángulo de 90 grados, y en este sería acá. Entonces, por lo tanto, estos tres triángulos se les conoce como triángulos rectángulos. En el siguiente triángulo rectángulo, al igual que cualquier otro triángulo, siempre va a estar conformado por tres lados y tres ángulos. Ahorita lo que vamos a hacer es la diferencia entre lo que se le llama cateto e hipotenusa, ¿sale? Ahorita vamos a hablar únicamente de los lados. Cuando estamos hablando de catetos o hipotenusas son los lados. Tenemos tres lados, entonces unos de estos van a ser catetos y el otro va a ser la hipotenusa. Digamos que donde se forma el ángulo de 90 grados que ya habíamos visto anteriormente, que sería acá, estos lados, ¿sí?, que forman el ángulo de 90 grados, se le va a conocer como catetos, y al lado que está más grande o más amplio se le va a conocer como hipotenusa. Ya que vimos la diferencia entre catetos e hipotenusa, ahora vamos a ver cómo se distribuyen los lados y los ángulos en cualquier triángulo, no únicamente, digamos, en el triángulo rectángulo, sino en cual sea. Bueno, por lo regular, los lados se van a representar con las primeras letras del alfabeto, que es A, B y C, y van a ser siempre en minúsculas, ¿sale? Estos se van a referir a los lados. Y los ángulos se van a representar con letras mayúsculas, ¿sí?, que van a ser homólogas a los lados, ¿sí? Va a ser ABC, pero se van a representar con letras mayúsculas. En este caso van a ser los ángulos. Para distribuir los lados y los ángulos en el siguiente triángulo, sí debe de haber un orden, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner, en cuanto a los lados, puedo ponerlo en donde sea, ¿no? Y ángulos también. Recordemos, lados van a ser, aquí tenemos un lado, otro lado y este es otro lado. Ya habíamos visto que se llaman catetos y este se le llama hipotenusa. Y ángulos tenemos también tres. Tenemos acá este ángulo de 90 y aquí otro ángulo agudo, ¿sale? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí al lado, este lado A, a este lado B y a este lado C, entonces los ángulos también van a tener cierto orden. Si ya le puse a este lado A, entonces donde esté el ángulo opuesto al lado A va a ser el ángulo A, es decir, opuesto del lado A está este ángulo, por lo tanto a este se le va a conocer como ángulo A y lo represento con mayúscula. En este caso, lado B, el opuesto, su ángulo va a ser el ángulo B. Lado C, su ángulo opuesto va a ser ángulo C, y así quedarían distribuidos. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un cateto opuesto y un cateto adyacente. Ya habíamos visto lo que son los catetos. Los catetos, recuerden que son los lados en donde se forma el ángulo de 90 grados, ¿sale? Aquí les puse dos ejemplos porque en ambos va a variar. Vamos a ver el ejemplo 1. En este caso los catetos, los estoy pintando aquí de verde, serían estos. ¿Por qué? Porque aquí se forma el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa sería el lado que está más grande, ¿sale? Ahora, para saber cuál va a ser el cateto opuesto, ya sabemos que estos dos son catetos, pero uno va a ser cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente. ¿Cómo voy a saber esto? Bueno, eso va a depender de la posición en donde tú estés, por así decirlo. Tenemos acá tres ángulos. Tenemos este ángulo y este otro ángulo. Vamos a ponerle las letras que ya también anteriormente les había explicado. Vamos a ponerle ahora este lado A, lado B, lado C. Yo les había explicado que va a ser lo opuesto. Si este es el lado A, por lo tanto su ángulo A va a ser el opuesto.
Si este es el lado C, su ángulo opuesto va a ser este y sería C. Si este lado A, su ángulo opuesto va a ser el B y sería este. Vamos a ponerlo. Quedaría de la siguiente forma. Quedaría ángulo A está opuesto, B el opuesto y C opuesto. Para saber la diferencia de cateto opuesto y cateto adyacente, tú debes de pararte ya sea en el ángulo C o el ángulo B. ¿A qué me refiero con pararte? Supongamos que tú te colocas aquí sobre el ángulo C. Por lo tanto, sabemos que los catetos son donde se forman los ángulos de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el cateto y este es otro cateto. Si tú estás aquí posicionado, ¿cuál sería tu cateto opuesto? ¿Este o este? Nosotros entendemos cateto opuesto, ¿sale? Opuesto a ti. Entonces, si tú estás parado aquí, el opuesto a ti va a ser el cateto C. Por lo tanto, este se le conoce como cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y el cateto adyacente, digamos que es el que está al ladito de ti. Si tú estás aquí en C, tu cateto que está pegado a ti va a ser B. Por lo tanto, ese se le conoce como cateto adyacente. Ahora veamos el otro ejemplo. Tenemos acá entonces ángulo A, B, C. Por lo tanto, opuesto aquí sería del ángulo A, lado A. Ángulo opuesto de C sería C y B. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora supongamos que tú estás posicionado en el ángulo B. Ahora estás ahí en el ángulo B, por lo tanto, catetos nunca van a cambiar. Siempre va a ser B y C y la hipotenusa va a ser A. En este caso, ¿cuál de los dos sería tu cateto opuesto? Así es, sería B. Este sería tu cateto opuesto. Mientras que C sería tu cateto adyacente porque está al lado de ti. Entonces, nos damos cuenta que a partir de donde tú estés posicionado, va a cambiar cuál es tu cateto opuesto y cuál es tu cateto adyacente. Veamos un ejercicio acerca de esto. Yo les puse acá la hipotenusa con el color rojo y los catetos con el color azul. Siguiendo el ejemplo que les di anteriormente, estamos hablando del personaje que se posiciona ya sea en esta parte del ángulo o en esta. Y a partir de ahí podemos ver si va a ser cateto opuesto o cateto adyacente. Si mi personaje se posiciona acá, el cateto opuesto vendría siendo este, porque son catetos y el opuesto sería este. Y el cateto adyacente vendría siendo este de acá. Pero si mi personaje se posiciona del otro lado, en el otro ángulo, por lo tanto ya cambia la situación. Y mi cateto opuesto vendría siendo este de acá porque está opuesto a este personaje. Y el cateto adyacente vendría siendo el que está a un lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Si mi personaje se posiciona acá, cateto opuesto, ¿cuál vendría siendo? Este. Cateto adyacente vendría siendo el que está pegado. Si mi personaje se posiciona acá, por lo tanto, mi cateto opuesto ahora vendría siendo este y mi cateto adyacente vendría siendo este. ¿Estamos de acuerdo? Si mi personaje se posiciona acá, ¿cuál vendría siendo mi cateto opuesto? Ustedes díganme. ¿Sería este o este? Les doy segundos para que ustedes lo piensen. Muy bien, sería mi cateto opuesto este de acá. Y mi cateto adyacente, el que está al lado. Pero si mi personaje se posiciona acá, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Les doy unos segundos para que ustedes lo piensen. Muy bien,
Mi cateto opuesto ahora cambia y sería este. ¿Por qué? Porque está opuesto al personaje. Cateto opuesto, y mi cateto adyacente sería este de acá. Espero que haya quedado comprendido este tema. Muchas gracias.